distribuir, pero que esta información, todos los pasos que venimos dando están articulándose, ¿no? Con los diversos insumos. Tenemos el plan de competitividad para los motores, o sea, de palma aceitera y de cacao, por ejemplo, pero como motores de desarrollo que bajan la deforestación, ¿no? Eso es lo más preocupante porque afecta a una serie de cosas. Después también es expectante las zonas inundables, pero ver como una alternativa de utilizar los nutrientes que dejan después de las inundaciones estas zonas para los periodos para la explotación de cultivos de corto periodo vegetativo que están vinculados con la sostenibilidad eh, de provisión de alimentos, ¿no? Porque tenemos en cuenta que esta pandemia está afectando la economía y tenemos que brindar o encaminarnos a todas aquellas actividades que nos permitan sostenernos en este periodo y apuntalar nuevamente hacia una reactivación económica. Bueno, eso es algo complementario que yo quería aportar a la presentación de Mariana y aquí estamos en esta sesión presente con personas, con profesionales de diferentes entidades que seguramente van a enriquecer el trabajo de hoy día. Gracias. Muchísimas gracias a mis colegas Mariana y Lisset por este contexto y pues que nos ubican en dónde estamos y todas las posibilidades que entrega esta herramienta. No quiero quitar más tiempo, entonces voy a darle la palabra al doctor Oscar Benter, el científico líder detrás del desarrollo de esta metodología y de los mapas ELSA, el doctor Oscar Benter de la Universidad del Norte de Columbia Británica, nos va entonces a presentar y hacer una demostración de la herramienta web de ELSA. Bienvenido, Oscar, y adelante. Okay, well, thank you very much for that. Muchas gracias, Diego. Gracias también a Mariana y a Lisette para compartir este importante contexto en el Ucayali y los objetivos y los contextos sociales y económicos que son muy importantes para ver la importancia de los datos espaciales para alimentar los objetivos políticos. Lo que voy a hacer es hacer una breve presentación y luego una demostración de la herramienta de ELSA y que utilizaremos mañana. Y también conmigo el líder científico para el PNUD, Scott Atkinson, está conmigo y que mostrará cómo vemos las capas de datos y para identificar esas áreas esenciales de apoyo y de soporte a la vida, ELSA. Y les pediremos su retroalimentación para identificar cuáles son los conjuntos de datos lo más cruciales. Hemos trabajado bastante nuestros rincones del mundo para identificar los conjuntos de datos de origen peruano o regionales y también a nivel globales. Y el objetivo es identificar las áreas ELSA, pero no lo hemos hecho hasta las sesiones de hoy porque el ingrediente crítico que hace falta es a partir de los puntos de vista de los expertos en materia de datos espaciales, que son ustedes, y es por eso que los juntamos todos juntos y juntas hoy para poder atribuir un valor a este conocimiento y valorizar y dar valor a los conjuntos de datos para abordar la planificación de biodiversidad, sobre el cambio climático y la importancia y el peso que se atribuye a cada cual
esencialmente depende de sus aportes como expertos y expertos en el terreno. Próxima diapositiva. Brevemente, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de utilizar datos espaciales y herramientas de planificación dinámica. Y para Ucayali en particular, nos preguntamos dónde la protección, la gestión sostenible y la restauración crearán los mejores resultados basados en la naturaleza, en aras de alcanzar mayor biodiversidad, enfrentar el clima y el cambio climático y alcanzar el bienestar humano. Tenemos dos componentes. Consideramos 3 acciones basadas sobre la naturaleza, sobre la restauración, sobre la conservación y el manejo sostenible, pero también consideramos grandes valores sobre ecosistemas, biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático y el bienestar humano. Y por debajo de todos esos grandes alcances tenemos conjuntos de datos que juntamos y luego tenemos un programa informático para optimizar y resolver toda esa ecuación. Entonces, durante los 2 días que tendremos hoy y mañana son muy cruciales para el trabajo que queremos alcanzar. Hoy haremos una revisión y la ponderación de los datos. Les mostraremos todos los conjuntos de datos y les pediremos retroalimentación, su opinión, su evaluación como expertos y partes interesadas, identificar cuáles son los conjuntos de datos más cruciales y eso les será muy claro cuando entremos en detalle. Entonces, eso será uno de los objetivos para hoy. Y durante el día 2, mañana, es donde podremos hacer converger todo esto porque todo se juntará, todos los conjuntos de datos espaciales, combinaremos todas las ponderaciones de hoy para identificar las áreas cartográficas de acción. Para el ELSA viraremos y revisaremos los mapas y también trabajaremos sobre compensaciones para poder priorizar cuáles son las prioridades y cómo el software, el programa informático tuvo un buen performance y podremos ponderar, compensar y volver a hacer una iteración del mapa para alcanzar un consenso, una visión consensual sobre esas áreas. No es un proceso que está liderado por los científicos. Nosotros somos facilitadores para facilitar juntar los datos y hacer funcionar el programa informático, el optimizador, pero básicamente todo se fundamenta en sus aportes como expertos y partes interesadas. Gracias. Próxima diapositiva. Y me gustaría subrayar lo único que es este experimento, cómo utilizamos los conjuntos de datos y cómo los utilizamos para la planeación y en particular la planeación para áreas protegidas sobre ecosistemas y las especies ha sido muy común en el pasado, pero lo que estamos haciendo ahora estamos planeando para biodiversidad, pero también sobre cambio climático y el bienestar humano. O sea, no solamente estamos pensando en una sola acción basada sobre la naturaleza, estamos pensando en varias acciones de forma múltiple, muchos objetivos y lo hacemos en tiempo real, de forma no técnica, fácil de acceso, y de tal forma que las partes interesadas que no tengan todo el conocimiento técnico puedan aún así participar, involucrarse y apoyar los procesos de apoyo a áreas esenciales para la vida. Y esa es la primera vez que lo hacemos, acción múltiples, objetivos múltiples, optimización espacial,
algo no técnico, entonces, y en tiempo real. Eso es realmente un proceso único, y en el caso de Ucayali contamos con una riqueza de conjuntos de datos que alimentó un proceso bastante estimulante y prometedor. En esta etapa, lo que los haré es hacerles una rápida demostración. Yo quiero mostrarles cómo encausa todos los conjuntos de datos, y luego mi colega podrá lanzarse más en profundidad para obtener y recoger sus opiniones, apreciación de los distintos conjuntos de datos. Entonces, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo creo que ahora pueden ver la pantalla de mi computadora. Lo que diría, los invito a cualquier momento de esta demostración, si me quieren interrumpir, quieren formular una pregunta, si prefieren que yo me detenga, si quiere hacer una observación o hacer una pregunta, no duden en abrir su micrófono, y los intérpretes traducirán sus preguntas. Yo puedo parar en cualquier momento para responder a las preguntas. Entonces, no lo duden. O también pueden escribir en el chat, y Diego tomará su tiempo para compartir las preguntas y observaciones y sugerencias, y responder así a sus preguntas. Antes de que les muestre la herramienta de Internet, ¿tiene alguna pregunta, observaciones, comentarios hasta el momento? Creo que todos están muy contentos. Es un buen momento para impulsarnos hacia adelante. Entonces, esto es una interfaz en Internet que utiliza nuestra herramienta Optimizer. Creo que han participado en las sesiones en finales de enero o febrero, donde pasamos casi un día entero para mostrarles la herramienta de planeación dinámica sistemática a nivel de conservación, lo que se llama Optimizer, y les mostramos toda la interfaz que utiliza códigos informáticos, obviamente, pero para esas sesiones finales, lo que estamos utilizando esas interfaces para controlar el programa Optimizer y de optimización, y podamos controlar, manejar la herramienta, definir escenarios y apuestas, pero eso comprende y integra todos los conjuntos de datos que hemos ido reuniendo a lo largo de los meses. Entonces, me gustaría mirar algunos conjuntos de datos y profundizamos mucho más adelante. Entonces, no pasaré mucho tiempo sobre eso. Esos son los 27 conjuntos de datos que tenemos, que vienen de varias fuentes, de sensores, pero también cartografías que provienen de datos de Perú. Son 27 conjuntos cruciales de datos. Representa mitigación, adaptación al clima y sobre biodiversidad, y también sobre valores en materia de desarrollo humano y bienestar humano. Es la primera capa. Eso es el mapa de cobertura forestal en Ucayali. Eso muestra dónde están los bosques, cuáles son los cruciales, dónde están los valores ecológicos, donde también se capta y se almacena carbono, importante para la adaptación y la mitigación. Eso es una medida. Aquí les muestro otro conjunto de datos. Es un conjunto de datos que representa la biodiversidad en Ucayali. Eso se llama las áreas claves de biodiversidad, que son las áreas cruciales para la conservación de las especies. Y también tenemos otros conjuntos de datos, por ejemplo, esta capa que de mucha resolución, de alta
calidad, sobre la captación, la presencia en el territorio de carbono en la región de Ucayali. Esos son potencialmente ecosistemas de captación del carbono en la región de Ucayali. También tenemos otros conjuntos de datos. Les mostraré, por ejemplo, este mapa de los pueblos indígenas y sus territorios en la región de Ucayali, donde estos pueblos están estrechamente ligados con los ecosistemas que apoya sus medios de vida y de subsistencia. Es fundamental para la planeación, para el bienestar humano de esos pueblos indígenas. Estaremos mirando en cada conjunto de datos más adelante, más en profundidad, pero quería mostrarles sobre grandes mapas sobre biodiversidad, cambio climático y bienestar humano. Y la herramienta de optimización lo que puede hacer es superponer todas esas capas de datos para crear un mapa de calor para ver dónde están los valores y las potenciales acciones que se pueden implementar y lanzar, impulsar. Eso, por ejemplo, es el mapa de calor por defecto que superpone todos los datos especiales de valor ecológico para Ucayali. La herramienta produce esos tipos de mapas de calor y la etapa que haremos mañana es que utilizáramos esa información para identificar las áreas esenciales para el soporte de la vida, las ELSAs. Lo que necesitamos saber es que entre todas las 27 capas de datos tenemos que identificar cuáles son los mejores datos y cuáles son que tienen mayor valor ecológico para alimentar y orientar acciones concretas y contundentes en el territorio de Ucayali. Entonces, en este mapa vemos que todo está igualmente importante, pero eso me permite pasar a esta sección del modelo donde vemos los 27 conjuntos de datos y cómo representa la biodiversidad, el cambio climático y el bienestar humano. Y pueden ver en la última columna el peso de cada rubro y vemos que están todavía con un peso igual por todo lado porque todavía no hemos pasado en esa etapa con ustedes para ponderar y ver cuáles son las más importantes, cuáles son los valores, porque podemos hacer compensaciones y encontrar compromisos entre un rubro y el otro. Entonces tenemos que negociar y navegar entre esas compensaciones, esos compromisos, y eso depende de sus aportes como expertos. Entonces, por ejemplo, este conjunto de datos sobre las áreas claves de biodiversidad, lo vimos en el mapa ahorita. Podríamos definir que eso es el más importante, el valor más importante para la biodiversidad y que es la capa que nosotros como expertos y ustedes consideran que es lo más confiable y entonces podríamos darle un valor adicional. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Es que va a modificar el mapa que se itera luego de esto. Entonces está utilizando todos los datos y las capas especiales, pero como intervenimos sobre una capa crítica, crucial, y la modificamos, la ponderamos más alto, eso viene transformando el mapa y eso podrá poner en relieve y en importancia cuáles son la transformación del mapa para poder identificar zonas más cruciales donde intervenir para Ucayali y cambiar ese mapa de calor. Entonces, obviamente, ahorita le di un peso extremo para ver una diferencia importante. Entonces, pueden ver aquí. Entonces, ese es el nuevo mapa de calor. Las partes anaranjadas son las áreas claves de biodiversidad. Y ahí pueden ver en ese mapa reiterado final que está mostrando las oportunidades para acciones basadas sobre la naturaleza para la región Ucayali y eso estarían
impulsadas por áreas claves de biodiversidad y eso define el cauce de las acciones. Eso es el proceso que haremos mañana. Pero hoy lo que enfocaremos es cómo logramos definir cada peso, y miraremos a cada conjunto de datos y Scott les explicará cómo podemos asignarle una ponderación, un 5, un 4, un 1 y lo que eso significa y podrán expresar su apreciación como expertos sobre el valor de cada capa de datos y mañana miraremos en los resultados y empezaremos a crear esas áreas esenciales para el soporte de la vida. Entonces, de paso la palabra a mi colega Scott Texan para hacer con ustedes toda la ponderación y atribuirle pesos. Quisiera preguntar si hay preguntas, observaciones hasta ahora. Correcto, Oscar, gracias. Tengo una pregunta de Joana Hoyos Cardoso. La primera parte de esa pregunta ya la has respondido con lo que acabas de mostrar, pero la voy a leer en cualquier caso. ¿Cuáles son las variables o elementos que se emplearán para realizar las ponderaciones y cuál es la escala de trabajo utilizada? Okay, I think that instead of me, Sí, creo que en vez de yo tratar de responder eso ahorita, creo que es precisamente la pregunta que se va a explicar ahorita con lo que Scott va a presentarlos. Y lo va a hacer en el criterio de escala y pues ejecutarán un ejercicio con él que les permitirá evidenciarlo. Pero sí, efectivamente es una muy buena pregunta y ese es el plan. Scott tiene la pregunta. ¿Hay algo más, Diego? No, no tengo más preguntas por ahora. Nuevamente, No. bueno, tengo un comentario de Joana que voy a leer antes de darle la palabra a Scott. En la ARAU hemos elaborado un mapa de identificación de sitios potenciales para desarrollar infraestructura para disposición final de residuos sólidos. Ahora estamos elaborando el mapa para identificación de sitios prioritarios para conservación y recuperación de áreas degradadas, todo con la asistencia de la DGOTA. ¿Podríamos incorporar estos trabajos elaborados a este análisis, Elsa? Diego, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Sí, por ¿Me supuesto, permites? Lisette, claro que sí. Bien, aquí vemos el ARA es parte del gobierno regional y es un área especializada justamente para implementar en el territorio las políticas públicas vinculadas al medio ambiente. Entonces, el ingeniero Joana está manifestando el trabajo interno que viene haciendo y por lo tanto entiendo que hay una priorización de acciones. Desde el punto de vista de expertos que son en el tema, han priorizado justamente la disposición de residuos sólidos, o sea, el tratamiento de la basura, cómo sería, porque Ucayali es una ciudad que está creciendo y no tenemos constituidos realmente los rellenos sanitarios, donde disponer realmente los residuos sólidos. Por otro lado, también hay áreas que están degradadas y ahí habría que definir cómo vamos a implementar esas áreas degradadas, si va a ser para la agricultura o vamos a reforestar, ¿no? Yo aquí estoy dando algunas apreciaciones. Y claro, Elsa está aquí justamente para hacer sinergia con lo que nosotros requerimos, ¿no? Y esos mapas que han ido avanzando, vamos a ver o validar lo que sale con este software de precisamente el proyecto ELSA, así lo estoy entendiendo, y estoy tratando de responder a la pregunta que ha hecho mi compañera, mi colega, Joana. No sé si podrían complementar los expertos científicos desde su punto de vista. Gracias. Gracias, Lisette. Bueno, para eso creo que vale la pena entonces que le demos la bienvenida a nuestro colega Scott Atkinson del PNUD, quien nos va a llevar precisamente sobre los datos que se han escogido
y explicar un poco este proceso. Quiero entonces darle precisamente la bienvenida a Scott Atkinson, quien pues nos va a presentar los datos globales, nacionales y regionales que fueron seleccionados para esta consulta y pues que precisamente son la base de toda la discusión que vamos a tener para el día de mañana. Bienvenido, Scott, y adelante con el ejercicio de ponderación. Great. Thank you very much, Diego, and thanks, Muchas Oscar. gracias, Diego, Oscar y Lisette y todos por estar aquí. Muy buenas tardes desde buenos días desde Australia. Yo sé que tengo la tendencia a hablar muy rápido, entonces si hablo muy rápido, por favor, para los traductores me detengan. Y voy a tratar de hacerlo más despacio. Como Diego y Oscar mencionaron, vamos a comenzar con esta presentación haciendo un ejercicio ejemplificador de cómo vamos a ponderar las capas que tenemos para Ucayali de información en este proyecto. Entonces, en este proceso, vamos a configurar los pesos para cada una de las capas. Estos pesos, en efecto, funcionan con una importancia relativa del conjunto de datos, así como tiene que ver con su confianza en el conjunto de los datos, porque ustedes también son los expertos. Particularmente cuánto de esto, porque estos datos vienen también de fuentes nacionales. Entonces, ustedes son los que realmente saben alrededor de esta información más de lo que nosotros sabemos. Para llegar a la pregunta que hacían hace un poco sobre la escala, cómo vamos a pesarla, lo estamos viendo aquí en la parte de abajo de la pantalla. Entonces los pesos están entre 0 y 5. El peso 1 indica un peso medio, promedio. Eso quiere decir que es tan importante como cualquier otro dato. Es igual de importante a otro conjunto de datos. Si dan el valor 0, indica que esta capa no tiene valor y no se tendrá en cuenta. Si tenemos un 0.5, esto indica que hay un 50% menos importante que está en promedio o que la media. Y finalmente tenemos un 5 que indica que es la más importante que existe, la capa de información más importante. También podemos poner 2, 3, 4, pueden utilizar también decimales, cantidades decimales, 0.5, 0. Tiene también 1.5, 2.5, 3.5. Esto es la escala de los valores para darle peso a las capas en este proceso. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo vamos a funcionar. Entonces, la información que ven en la izquierda es zonas clave para la biodiversidad en Ucayali, importante para las aves. Estas son áreas que han sido identificadas y tienen una importancia para la biodiversidad y las especies, para la protección en términos globales. Pueden ver aquí los valores que van de 0 a 5. Y nuevamente, 1 indica un promedio del valor. Vamos a un proceso de los mapas, de llenar los mapas. Y vamos a preguntarles para que llenen en una hoja de Google. Si no está todavía en el chat, pido que por favor la pongan para que ustedes puedan entrar, buscar su nombre e ir a la columna que les indique para que pongan su valor a la columna correspondiente en la fila que corresponde al
tema al nombre de los datos. Entonces, si su nombre es González, es su número 5, entonces le vamos a pedir que vaya en su misma fila, en cada columna, llenar de 0 a 5 en esta escala que acabamos de presentar, cuál es el valor que usted le asigna. Por favor, vayan a esta hoja de Google que ya está ahí dispuesta. Vamos a mostrarles esta hoja de Google, pero también queremos mostrarles el mapa y pedirles a ustedes que vayan por ustedes mismos a la hoja, ¿sí? Para que nosotros podamos continuar con la presentación de las diapositivas acá. Creo que es posible que ustedes lo hagan de ir a la hoja y usarla como les estoy indicando. Entonces, la siguiente diapositiva nos muestra los datos que hemos utilizado en ELSA Ucayali. No es realmente 2.0. Esto tiene que ver con la presentación a nivel nacional en Colombia, el 2.0. Pero bueno, la siguiente es como el panorama de estas características que estamos revisando, de los datos. Entonces hay unas categorías que incluyen un mapa base, que es como la región en la que estamos llevando a cabo el análisis, y las unidades de planeación. Después tenemos las características, que va desde los bosques de alta integridad hasta los pueblos indígenas, como también información que tiene que ver con temas de agricultura, áreas protegidas y otras. La siguiente, por favor. Scott, tengo una pregunta de Lucila. De pronto puedes repetir. Lucila me dice, la ponderación o rango de escala, ¿cuál es? De 0 a 5. De pronto puedes repetir brevemente cómo es el proceso de ponderación. Y otra cosa que quiero comentarles es que tengo 33 participantes, pero solamente tengo 11 personas en la hoja de Google. Yo les voy a pedir que por favor entren a la hoja de Google para empezar a hacer las ponderaciones. Scott va a ir uno a uno de los datos para que por favor estemos pendientes de eso. Quienes no tengan acceso me lo dejan saber. Adelante, Scott. Otra cosa antes. Quienes no estén... Perdón. Quienes no estén listados en la hoja, por favor pongan su nombre al final y llenan esa casilla. Esto para Joana y quienes no están actualmente en la hoja de Google. Gracias y adelante. Perfect. Thanks. Thank you for that. Yeah. Gracias, sí. Nuevamente, por favor, bueno, con relación a la ponderación y los valores entre 0 y 5. Entonces, tenemos 1, es una promedio, 0 no tiene valor. El 5 indica que es muy importante, es un conjunto de datos importante. 0.5 indicaría que es medianamente importante y lo mismo, 2, 3 indicarían que son más importantes que el promedio, pero no tan importante como lo sería el 5. Vamos a la presentación con relación a los temas que tenemos. Tenemos varios, particularmente con relación a las características. Hemos identificado biodiversidad, bienestar humano, conjunto de datos relacionado con la adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático. Y cuando pensamos en las zonas, estamos hablando
Y cuando las identificamos en términos de 3 acciones: proteger, gestionar y restaurar. So next slide, please. Por favor, la siguiente Take us through the diapositiva. first, indication of the data we Y received. vamos a ir a la primera indicación de la información. Esto es simplemente un mapa de Ucayali en sí So mismo, this is ¿no? just data that we have received for the Solo region. información que We have projected this into an equal area projection. proyectamos en una área Each cell or each planning unit has en a cada 333 unidad de planeación, 333 metros centimeters by 333 por meters. 333 metros. So at this resolution, that Esta resolución funciona como 959.104 unidades de planeación. Y esto es un número que está agregado a otro tipo de información y de conjunto de datos. Entonces, vamos a los datos sobre la biodiversidad. Y vamos a la primera diapositiva y paralelamente vamos a la hoja de Google para hacer el proceso de la ponderación. Pero luego ustedes van a ir solitos a la hoja mientras yo voy presentando los datos aquí. Estos primeros conjuntos de datos que están aquí presentados nos va a ayudar pues a ir un poquito más rápido esta manera. Entonces, el primero tiene que ver con bosque de alta integridad. Y también esto con relación a la cobertura del 2019. Este conjunto de datos viene del proyecto de integridad del PNUD y que fue validado de manera nacional. Entonces, esta primera información viene del FIP, del Project FIP, que fue en el 2019. El segundo viene de MINAM, que es también un ente nacional y que provee información. Y acá lo que vemos a la izquierda y a la derecha es la cobertura de bosques, la primera bosques de alta integridad. Vamos en este momento a la hoja de Google para ver cómo lo están haciendo. Vamos a verlo rápidamente. Rápidamente vamos a ver en la pantalla. Entonces, los que no lo han llenado, por favor, pues aquí se ve. Para los que no estén como familiarizados con las hojas de Google, tienen columnas y tienen filas. Alguno debe tener su nombre aquí enlistado y una de las filas en la parte izquierda debe tenerlo. Carlos Acosta está en la 30, por ejemplo. Si no encuentran su nombre o no está ahí, puede adherirlo, escribirlo aquí en la que continúa, en este caso la 39 está vacía. Entonces, si falta su nombre, agréguelo en la última fila. El primero que estamos trabajando es el de bosques de alta integridad y el C, que tiene que ver con bosques. Entonces, cada uno le van a dar en su nombre, buscan y ahí le dan los valores entre 0 y 5. 0 indica que no hay valor para este conjunto, 5 que es el más importante, y pueden utilizar decimales, se los recuerdo nuevamente, de 0.5, 1.3, 0.3 es posible. Entonces, si tienen algún problema con el acceso a la página, por favor háganoslo saber o levanten la mano si tienen preguntas. Veo algunos comentarios.
pero creo que podemos volver a los mapas, a la presentación de los mapas para que podamos ver los datos. Y las Tengo una preguntas o pregunta de comentarios Lisset. pueden ser leídos. Tengo una pregunta de Lisset y luego voy a leer los comentarios. Adelante, Lisset. Bueno, muchas gracias. Sí, yo considero que varios estamos un poco navegando todavía. Entiendo que hay una serie de datos que aparecen en el Excel Google. ¿Cuántos datos son? Y si eso un poco me confunde porque yo tengo una escala que va del 0 hasta el 5. Entonces, quiere decir que yo miro cada criterio y le pongo un peso de acuerdo a mi conocimiento, ¿correcto? ¿Así es? ¿Ya? Y hay varios conceptos que como que, bueno, nosotros no somos tan expertos en cuestiones ambientales y podríamos decir el bosque de integridad que ustedes están mirando. Aquí hay dos presentaciones un poco, ¿nos lo puede explicar un poquito? Porque veo ese mapa tiene varios colores, no se mira bien un poco la leyenda. Entonces ahí tenemos el color morado, el color amarillo, y hay unas tonalidades que no logro visualizar. Entonces, como que no puedo interpretarlo bien. ¿Sí? ¿Podrían un poquito explicarlo? Porque entre el mapa que se ve en la parte superior es ligeramente diferente al mapa que se ve en la parte de abajo, que su fuente de referencia es el del Ministerio del Ambiente, ¿no? Un poquito eso para clarificar, para poder poner los valores. Gracias. Yeah, thank you for the comment and thank Sí, you. sí, gracias por el comentario y por la pregunta. Yendo a la primera pregunta, sí, les estamos pidiendo que pongan los valores entre 0 y 5 para cada uno de los ítems que están en cada uno del conjunto de datos. Si ustedes usan el valor 2, no significa que no lo puedan usar para otro conjunto de datos. Por supuesto que lo pueden volver a usar. Hay muchos que tienen el mismo valor. Pueden tenerlo. Solamente esperamos que no todo tenga el mismo valor, porque el valor del conjunto de datos pues está relacionado con lo relativo también a otros datos. Entonces, por ejemplo, usted piensa que mantener las áreas de biodiversidad son más importantes que las zonas de amortiguación porque puede llegar a ser o llegar más directamente a los objetivos que tenemos. Entonces, esto tendría un valor 5, mientras que el de áreas de amortiguación tendría otro tipo de valoración menor a 5. Entonces, tiene que ver con la importancia que le demos. Espero que eso responda a tu pregunta. Yendo al comentario con relación al conjunto de los datos en sí mismos, mirando los mapas que tienen ustedes acá, hay áreas amarillas que tienen el valor de 1. Quiere decir que estandarizada. Entonces está estandarizado entre 0 y 1. ¿Qué significa? Que el índice de bosque de alta integridad no está realmente tenido en cuenta en este tema. Entonces ve una correlación en las dos informaciones, tanto en la información de bosques del 2019 como en los datos nacionales sobre la extensión de los bosques. No solamente existe el bosque, pero la huella humana pues nos va a permitir identificar otro tipo de áreas que han sido afectados, no solamente los bosques primarios o los bosques secundarios. Entonces, esto es como los bosques que permanecen en la región.
Lo que están viendo, que indica 1, estas áreas moradas indican lo que es el bosque de alta integridad, pero en las unidades de planeación zonal. Y los que tienen un poco de azules, verdes, esto indica que tiene que hay algo de bosques de alta integridad, pero no tienen un impacto significativo, o áreas que definitivamente no hay realmente este tipo de bosques. Entonces, el que ven aquí a la derecha indican que hay áreas, entonces el amarillo, que tienen, son muy densos, estas áreas amarillas, o sea, hay muchos bosques. Las moradas no hay muchas en las zonas. Entonces, una cobertura muy baja. Y eso es lo que indican también estos colores azulejos. Y hasta cierto punto, esto pues nos daría información sobre agricultura, por ejemplo, donde no hay bosques. De pronto no es el caso de Ucayali porque es muy denso, es una zona pues amazónica y pues de pronto este no es el caso, pero espero que esto haya respondido también. Diego, si tal vez pudiera clarificarlo. Bueno, quisiera primero que todo preguntar si está claro cómo se llevan a cabo los ejercicios de ponderación, porque esta es la base del ejercicio que vamos a llevar a cabo durante estos 2 días y es bien importante que quede claro. Entonces, tenemos una estructura de ponderación basada básicamente en lo que les decía yo al principio de nuestro taller. Necesitamos tenerlos a ustedes aquí hoy como expertos y como grupo de interés para hacer esas ponderaciones. Las ponderaciones se hacen de acuerdo con su expertise sobre cada uno de los datos y ese expertise, digamos, ustedes ponderan de acuerdo con la importancia que ustedes les den para cada uno de los datos en relación con los otros datos, como lo estaba planteando Scott. Vamos a ir por cada uno de los datos que se han utilizado para el análisis preliminar de ELSA, arrancando con este que está mostrando. La leyenda que ustedes están viendo a la que hacía referencia Lisette. Esta es una presentación de PowerPoint y por eso se ve tan pequeño, pero vamos a poder tener la posibilidad de expandir eso. Este ejercicio, o sea, esto que ustedes están viendo no es un mapa final, es simplemente un mapa indicativo, porque lo que estamos haciendo ahora con estos ejercicios de ponderación es lo que nos va a permitir a nosotros generar ese mapa de acuerdo con esas calificaciones. Por tanto, quisiera ahora preguntarles a todos si es claro el ejercicio de ponderación en la hoja de Google o si tienen algunas otras preguntas con respecto a este ejercicio. Les voy a pedir que por favor utilicen la herramienta reacciones para que me dejen saber con el check verde o con la X roja, con el check verde si está entendido el ejercicio o con la X roja si aún persisten las dudas. Eso por un lado. Y tengo preguntas específicas sobre la definición de los bosques de alta integridad. No sé si Scott pueda contestar o de pronto pedirle al doctor Oscar Venter que nos cuente un poco sobre, un poco más en detalle sobre esta capa que estamos utilizando sobre bosques de alta integridad. Bueno, no veo reacciones, no puedo saber si están conmigo ahora. Ok, gracias a José. José, tengo un comentario de José. Es claro el ejercicio y las definiciones deberían mencionarse en el Excel como una nota. Recogemos esa recomendación que está muy buena. Adelante, Oscar. Qué pena interrumpirlo.
Yeah, I can clarify. So, Sí, yo puedo clarificar eso. Scott ha presentado los metadata y su origen, su fuente para cada conjunto de datos, y agregaría sobre la integridad forestal. Es una medida combinada sobre la edad del bosque, la altura del bosque y la cantidad de presión humana sobre esa zona forestal. Entonces es una combinación de esos criterios que va entre 0 y 18, y eso permite captar lo que definimos como integridad forestal. Entonces la altura, la densidad y la presión humana. Gracias, Oscar. Y él es uno de los principales autores de esta investigación, y creo que es muy importante esa clarificación. Gracias, Oscar. Si no hay más preguntas. Tengo un par de manos levantadas. Voy a darle la palabra primero a Mariana y luego a Jorge Watanabe. Adelante, Mariana. Gracias, Diego. Sobre la consulta que tenemos en el chat de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, que nos indican que no es una institución especializada en temas ambientales y quizá por eso la evaluación o el peso no sea acertado, comentarles que ahorita estamos haciendo todos los participantes juntos este ejercicio de co-creación, colocando el peso a las capas según cómo nosotros según la confianza que tenemos en el dato y la valoración que tenemos de ese dato con respecto a los demás. Pero luego esta herramienta, ELSA, va a quedar a disposición del gobierno regional, ¿no? Y ahí se va a poder realizar nuevamente los ajustes de los pesos en una futura iteración. Entonces, esta vez sí, por favor, todos coloquen su valoración, porque es muy importante para nosotros también. Van a haber temas de bienestar humano donde se van a ver los pueblos indígenas, las comunidades no contactadas, y sí definitivamente quisiéramos saber su apreciación sobre esos datos, y ya luego en un trabajo más interno con el gobierno regional, con el ARA, como mencionaba la ingeniera Joana, se va a definir específicamente quiénes estarían asignando los pesos para poder trabajar con un mapa ELSA validado. Pero ahorita veámoslo como un ejercicio colectivo, ¿no? Justamente es el mapa de co-creación. Gracias, Mariana. Adelante, Jorge. Buenas tardes, gracias. Con respecto a los bosques de alta integridad, son bosques que tienen una sucesión ecológica climática, digamos, por cobertura y estructura. Y a eso le sumamos una mínima presión hacia ellos, ¿o es una máxima presión hacia ellos la definición de este bosque de alta integridad? Perhaps if Oscar is around, he might be able to better Quizás si Oscar todavía está ahí, podría clarificar, pero los conjuntos de datos, pero la presión humana que se lleva ahí tiene que ver con el índice de huella humana, que es un conjunto de datos cumulativos del impacto humano sobre el planeta, y aborda temas como agricultura, la ganadería, la densidad de población, etcétera. Entonces, no contiene un mínimo y tampoco un máximo de huella humana. Utiliza los datos, parte de ese índice, que viene de ese índice, como lo reitero. Gracias. Quizás agregaría que la figura de fondo es la cobertura forestal, permite mapear si es un bosque o no lo es. Y a nivel de la integridad, esencialmente mide la calidad del bosque. Entonces, cuando hablamos de integridad,
con la herramienta estamos tratando de captar los bosques de más alta calidad y garantizar que esté incluida en las áreas ELSA. Cuando llega el momento de escoger, es difícil de identificar la apoderación. Como es un ejercicio colectivo aquí, y no se preocupe si no está muy confiado en colocar un nombre, obviamente se va a fundir y converger con los resultados y ponderaciones de otros participantes. Si no están muy seguros de una ponderación, no se preocupe, póngala como la siente y eso se podrá promediar con las demás ponderaciones de los demás participantes, pero eso es muy importante que participen en ese ejercicio de ponderación, por favor. Es cierto, y agregar al comentario de Oscar, y la verdad es que no hay una evaluación mala o buena, es realmente como lo perciben como experto en el terreno. Lisette aquí tiene una pregunta, si no estoy mal. Sí, es justamente ustedes nos dicen que no nos preocupemos, es como percibimos cada criterio para darle un valor, pero considero que para darle un valor hay que conocer, ¿no? Entonces, podemos dar un criterio o darle una valoración y creo que nos ayudaría mucho las definiciones en cada uno de los que vamos a ponderar, ¿no? Eso nos ayudaría bastante porque así podemos reflexionar y cada uno desde nuestra percepción, sí darle, sí cuán importante es, porque como aquí somos de diferentes especialidades, claro, algunos van a valorar más, por decir, los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a valorar más, qué sé yo, la restauración. Quien es biólogo, de repente, todo lo vinculado a la biodiversidad, ¿no? Entonces, pero sí necesitaríamos eso, un poco de soporte, ¿no? Esa sería una petición, una petición que le hacemos para poder reflexionar mejor y darle un valor con mayor confianza. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. No, thank you for the comment. Gracias por el comentario. Es un punto muy importante para partes interesadas distintas. Tendrán una percepción y un punto de vista complemente con base en su propio conocimiento y sus propios valores y valorización en cuanto a los conjuntos de datos, los datos nacionales y obviamente a nivel nacional. Hay participantes que conocen más ciertos tipos de datos nacionales y supongo que algunos priorizarán algunos conjuntos de datos y eso es digamos, un sesgo que existe, pero es así y parte de todo el proceso es tratar de recoger todos los puntos de vistas de distintas partes interesadas que tienen obviamente prioridades distintas, pero como lo mencionó Oscar, lo que surge de esto se va a perfilar un peso, una ponderación promedia con base en la convergencia de todas las apreciaciones y valores. To the ELSA tool. So, for example, if a data set en Internet y luego lo revisaremos todos juntos para ver si eso corresponde a lo que colectivamente se quiere y entonces como un individuo pueden ir a la herramienta y pueden decir, estoy de desacuerdo con este conjunto de datos y puede opinar y decir, a mí parece que ese conjunto de datos no vale para nada, es inútil, le atribuyo la ponderación de 0
y luego podremos modificarlo. Pero el propósito de la herramienta es poder cambiar y hacer compensaciones para llegar a los resultados. Eso no es un proceso, una sola etapa, no hay que restringirse demasiado en este momento. O una pregunta también, una consulta. Cuando ustedes han presentado las diferentes capas de información, que son 27, me parece, cuando no les ponen ninguna valoración, ¿qué significa el gráfico en sí, el mapa? Que ahí sale una información sin ninguna valoración. O sea, ¿eso qué quiere decir? Esos mapas que tienen todo uno, o sea, que no se ha ponderado nada, ¿qué significa? Que ahí así se encuentra Ucayali y que los pesos que le vamos a dar es para encontrar las zonas esenciales para la vida. ¿Así? No sé si fui clara. I'm not sure I understood the question exactly, but no estoy seguro si capté bien la pregunta, pero por ejemplo, si un conjunto de datos llega a ser valorado en ponderación de 0, no habrá ninguna contribución en la generación y la optimización del modelo ELSA. Eso es como el proceso se desarrolla al ponderar cada conjunto de datos. Eso estamos tratando de maximizar los beneficios y los valores de cada conjunto de datos en el modelo de optimización. Probablemente que también Oscar puede profundizar sobre esto si lo desea. Yo creo que eso es perfectamente justo, Scott, lo que acaba de decir. Ok. Espero que respondió Sí. parcialmente la pregunta. Ya. Entonces, a la luz de todo esto, al menos que haya otra pregunta muy fundamental, yo propondría que podríamos avanzar en el proceso y podremos abordar estas preocupaciones, pero si yo miro el tiempo, yo quiero garantizar que tenemos suficiente tiempo para poder abordar cuantas más conjuntos de datos que sea posible antes de que la gente nos abandone en esta sesión de trabajo. Yo igual solo quisiera tomar lo que mencionó Lisette para así poder incorporar, como ella dice, las definiciones en este caso, como estamos trabajando con datos globales ahorita, de repente no conocemos muy bien, pero los próximos datos que vamos a estar viendo, la mayoría son nacionales y regionales. Entonces, como dice Scott, podemos avanzar y en paralelo, nosotros vamos a asegurar que en el instrumento haya una especie puede estar esta información que nos está solicitando, ¿no? Para que haya más conocimiento de todos los datos. Pero ahí podemos proceder. Gracias. Yeah. Indeed, if there's any questions on the data, I will certainly... Si hay preguntas sobre los conjuntos de datos, le voy a pasar toda la información a Mariana porque ya tiene mucho conocimiento sobre todo ese proceso, hasta más que yo. Entonces, aquí vemos las zonas humedales y vegetación inundable y las áreas en amarillo son la vegetación inundable y los humedales y el mapa al pie, a la derecha de la pantalla, esos son los ecosistemas únicos y eso venido de los conjuntos de datos a nivel nacional sobre degradación. Y hemos superpuesto esos ecosistemas con las áreas y hemos identificado las áreas que tienen un alto nivel de degradación. Y la pueden ver en morado, son los ecosistemas no están amenazados, no tienen un alto nivel de degradación. Y en las áreas en azul y verde tiene una variedad de degradación. Y tenemos
también zonas chiquitas, por ejemplo, en la parte del norte, que son áreas de ecosistemas que tienen un altísimo grado de degradación. Esos datos vienen de IAP y MINAM, y probablemente expertos aquí saben mucho más de los conjuntos de datos que aquí se vertieron. Entonces, sí, les invito a nuevamente ir a la hoja de Excel para poder ponderar sobre esos dos conjuntos de datos. Estamos mirando aquí en la hoja Excel las columnas D y E, y veo que muchos han ya ponderado. Entonces, si quieren volver y volver a ponderar sobre temas anteriores, conjuntos de datos, pueden volver también, ya que son datos y ponderaciones relativas entre cada rubro. Entonces, columna D y E sobre humedales y vegetación inundable y ecosistemas amenazados. Entonces, si quieren, si tienen preguntas, observaciones, no lo deben expresar. Acuérdense que estamos haciendo ponderación entre 0 y 5. El valor 0 quiere decir que ese conjunto de datos no tiene mucho valor, no tiene nada de importancia. El 5, que es conjunto de datos con el valor de 5, es que tiene muchísima importancia. 1 es una importancia igual a los demás conjuntos de datos, y después toda la variación y decimales entre ellos. Les voy a dar algunos segundos más si quieren modificar y incluir sus ponderaciones, y vamos a pasar nuevamente al Zoom para ver las próximas diapositivas sobre otros conjuntos de datos. Tenía una mano levantada de Jorge. Jorge, no sé si te arrepentiste, pero adelante. No, más bien quería que termine esta parte de explicar los aspectos de IE. Si nosotros, para poder ayudar a la comprensión, si nosotros sumamos ciertas capas, podemos tener una mejor valoración de las áreas. Me explico. Si yo tengo un mapa de áreas degradadas y a eso le sumo un mapa de áreas de ecosistemas prioritarios, y a eso le sumo un mapa de áreas vulnerables y de riqueza de especies y de riesgo de infraestructura natural, por ejemplo, obviamente ya me está llevando a concentrar esfuerzos en un paisaje o en una microcuenca mucho más específica. ¿Es correcto? Yes, that's in effect. Y en efecto, eso es lo que se llama un modelo de optimización. Van a utilizar y coger todos estos conjuntos de datos independientes y modelizar, optimizar con un programa de informática para poder hacerlos converger sus patterns y identificar prioridades sobre degradación del suelo, la riqueza a nivel de especies y todas las áreas que usted mencionó. Y el modelo podrá llegar a resultados para identificar las áreas donde todas esas características son las más importantes, y podemos desarrollar acciones contundentes en estas zonas específicas. Es exactamente lo que hace esta herramienta de optimización. Entonces, con esta pregunta y comentario, creo que todos nosotros ya estamos mejor orientados para poder entender una dinámica adecuada en la utilización de estas evidencias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jorge. Solo complementar a tu comentario muy acertado que los temas que se está trabajando, los grupos que se están, en los grupos en los que se está juntando los datos, es en los temas de biodiversidad, mitigación, adaptación y bienestar humano. Entonces, ahorita vamos a concluir el primer tema
y ya vamos a poder ingresar a los otros 3 temas para valorarlos según el grupo. Indeed. That's the Es tricky part. totalmente, eso es la parte delicada o que da mucho reto, es que tenemos muchos objetivos y muchas veces uno piensa en conservación de forma aislada comparado con el bienestar humano. Esa es la novedad de todas las aproximaciones, hacer converger prioridades. Y agregaría para este proceso, esas ponderaciones será un punto de partida para el proceso de mañana. Haremos una optimización del ELSA y miraremos juntos las ponderaciones. La sesión de mañana será muy importante para afinar, perfeccionar los pesos de las ponderaciones. Entonces, nuevamente, insisto, para que la gente se siente cómoda para ponderar cada conjunto de datos y luego mañana volveremos para ver cómo perfeccionamos, cómo podemos mejorar el proceso de optimización con la ponderación revisada mañana. Diego, Muchas gracias. Si me permites un comentario adicional. Sí, adelante. Antes de eso, quiero solamente hacerles notar del tiempo, que estamos un poco quedados de tiempo, entonces vamos de pronto a acelerar. Adelante, Jorge, por favor. Y luego, Lisette, creo que tienes algo más que comentar, ¿verdad? No, ok, entonces adelante, Jorge, y luego le doy la palabra a Scott para que continuemos con los conjuntos de datos, con los datos y la ponderación. Si uno mira intervenciones a nivel del paisaje, es sumamente importante todas las capas. Porque eso te permitiría tener un mejor enfoque de intervención a ese nivel. Gracias. Todo. Yeah, thanks for that. Yeah, I Sí. agree. Every Estoy de acuerdo. Cada conjunto de datos es importante. Pero la parte difícil es identificar aquellas que son más importantes. Claro, De acuerdo. sí. Sí, de acuerdo. Toda la información es importante, pero no todo es igual de importante. Sí, es cierto. Bueno, vamos nuevamente al siguiente. Aquí estamos mirando también información nacional, global, perdón, datos nacionales sobre ecosistemas frágiles. Y a la derecha vemos datos de degradación. Es un conjunto de datos categórico que ilustramos típicamente si una área es identificada en alguna de las dos categorías, pues consideramos que están degradadas. Una es de MINAM, como lo saben, ambas. Y les pido por favor que vayan a la hoja de Google para que podamos ver a la columna F y G con relación a los ecosistemas frágiles y áreas degradadas. Entonces, con relación a los colores, el amarillo indica las unidades de planeación que tienen más importancia con relación a la degradación y un 100% degradado, y para el campo de lo morado pues es donde no hay degradación. Entonces podemos ver aquí en la región cómo están pues alrededor de algunos ríos donde probablemente pueda haber agricultura, donde se presenta también degradación del bosque. Entonces, les recuerdo que son las columnas F y G en la hoja de Google para que pongan sus números, sus ponderaciones y siéntanse libres también de hacerlo. Si hay más preguntas.
Si no hay más preguntas, vamos a la siguiente, al siguiente conjunto de datos. I see there is one comment in there. Veo que hay un comentario allí. Sí, es un comentario de Walter con respecto a ecosistemas frágiles. Él pregunta si dichos ecosistemas frágiles son áreas protegidas. No, no sé. Es que depende del mapa, pues. Sí, no, no, en este caso no vienen a Indeed, there might be some overlap Sí, of the efectivamente. Algunos se sobreponen a las áreas protegidas, pero no es una a una. Porque es frágil no quiere decir que está protegida. So if we go back to the slides again, well, Vamos, por favor, a la diapositiva. here we have two data sets. Tenemos dos conjuntos de datos. El primero es las áreas de restauración a la izquierda, arriba, y la segunda es, son las áreas clave de la biodiversidad. The bottom right is key biodiversity. Entonces, a la derecha, estas áreas clave de la biodiversidad, de las que estamos hablando al comienzo de la presentación. Entonces, este conjunto de datos viene de la QBA. The restoration areas, I don't Las áreas de restauración, no sabemos cuál es exactamente la fuente. El gobierno de Perú, pues, nos dio esta información. De pronto, Mariana sabe de dónde viene exactamente esa información de las primeras áreas de restauración. Este conjunto de datos de restauración Sí, se fueron identificando. sí, eso ha sido proporcionado. Bueno, ese dato específicamente lo proporcionó, es de CERFOR. Y claro, ahorita lo que se está trabajando como áreas protegidas, se está integrando información de áreas de conservación nacional, regional y privada. Pero eso es un insumo aparte en la herramienta. Ahora, el tratamiento que se le da a estas áreas, según la normativa, todo eso se va a verificar también en el análisis, pero ahorita se está colocando como un insumo, y no como un insumo de área protegida per se, sino como insumo de las áreas, en este caso de áreas de restauración. En ese para dividir los ecosistemas frágiles, nos está diciendo el señor Walter, pues están incluidos dentro de la zonificación. Me parece que están yendo ambos datos, ¿no? Para esto todo se agrupa dentro de la categoría de biodiversidad, justamente por eso lo han resaltado el equipo de Oscar y Scott. Okay, yeah, thanks for the comment. I will Sí, gracias por el comentario. En este caso, nosotros preferimos pensar que ustedes son como los expertos realmente, porque y son los que deben tomar estas decisiones, qué debe ser incluido, qué no. Esto es su información. Nosotros solamente hacemos el trabajo, no importa el que sea. Si bien vamos a tener estos 27 distintos datos para poder asignar pesos y generar el modelo, si es que hay algún dato que no queremos usar, se coloca 0. O sea, digamos, veamos esto como un abanico de datos que podemos usar para modelamientos para fines específicos, ¿no? No siempre se van a usar todos los datos, no siempre va a haber el mismo objetivo. La idea es que ya en el mismo uso que se le dé dentro del gobierno regional, van a haber algunos datos que se van a usar más que otros, o otra información que se puede incorporar. Pediría a Jorge una recomendación, porque él ha estado en un proyecto de restauración. ¿Qué tanto cómo ve eso en Ucayali, ¿no? Eso es una guía. Jorge.
Gracias, Lisette. Acá es muy interesante el mapa de áreas de restauración que ha sido trabajado por el gobierno regional, CERFOR y la UICN, y el mapa de áreas degradadas, que yo estoy seguro que la fuente ha sido Minam. Entonces, vemos que dentro del mapa de áreas prioritarias para la restauración, no abarca mucho la extensión de áreas degradadas. Entonces ahí, tarea para nosotros poder revisar estos dos datos que nos permitan precisar áreas de intervención durante los próximos 10 años de la década de la restauración en Ucayali ya está inmerso. Gracias. Yo quería eso como insumo porque los recursos públicos son escasos, y hablando del sector público, ¿no? Entonces, habría que priorizar hacia dónde vamos a darle mayor peso los siguientes años, ¿no? Solamente ese comentario, por eso le preguntaba eso a Jorge. Gracias. Adelante, Jorge, veo que has levantado nuevamente la mano. No, ya la retiré. Ah, ya, de acuerdo. Entonces, continuemos, Diego. Sí, adelante, Scott, por favor. Okay, great. Thank you for the Bueno, conversation there. gracias por esta conversación. Algunos que están en la H y la I. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta tenemos dos conjuntos de datos. La primera son zonas de amortiguación protegidas y la segunda es la conectividad biológica en la segunda a la derecha. La primera, zonas de amortiguación protegidas, también fue otorgado por MINAM. Son áreas típicas fuera de las áreas protegidas que están incorporadas en el tipo de zonas que han emergido como zonas centrales para otro tipo de usos. En términos de la conectividad biológica, es otro conjunto de datos que viene de lo que mencionamos ahorita como bosques de alta integridad. Entonces es la conectividad entre paisajes, áreas paisajísticas, y hay al menos áreas que están cubiertas tanto en el norte como en el sur, sencillamente porque esta conectividad entre estos paisajes de conectividad intacta. Entonces hay más o menos unos 10.000 kilómetros cuadrados de esta conectividad modelada entre áreas de paisajes forestales intactos. Entonces, vamos por favor a la hoja de Google. Estamos en la J y la K. Estamos allí en estas dos columnas. Si ven que deben cambiar alguno de los valores que han asignado previamente, pueden hacerlo, siéntanse libres. Tenemos, tomémonos un tiempo para eso, pero bueno, vamos a ir ahorita al siguiente dato, a la siguiente información. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esta está revisando dos datos. Uno arriba a la izquierda es la riqueza de especies amenazadas y abajo a la derecha tenemos la riqueza de rareza de especies amenazadas. Estas también fueron, es la fuente de datos, es MINAM, y estas están relacionadas con especies
que están amenazadas. No tenemos la lista exacta de cuáles son estas especies amenazadas. De pronto algunos expertos pueden tener más información. En este caso, la métrica, la medición que vemos, lo amarillo que tiene una mayor cantidad de variedad. Y acá abajo tenemos especies que están restringidas con relación a la rareza y tienen. Entonces, por favor, denle los pesos que ustedes consideren con relación a las especies que son más endémicas. Que tienden a ser también más importantes con relación pues a la contribución de la riqueza. Estas son las columnas L y M. But if you do want to revisit your evaluations Si quieren poner valores con relación a eso, cambiarlos, siéntanse libres de hacerlo. Y pues les recuerdo también que los valores son entre 0 y 5 con relativos a los otros. Entonces el 1 indica esa importancia relativa, 0 no le damos importancia y 5 es el más importante. Y con esto nos vamos a mover hacia toda la información relacionada con la adaptación al cambio climático. Las primeras conjuntos de datos, los primeros dos, son la ecuación futura de los cultivos y la idoneidad de cultivos. Esto fue basado en el riesgo de 2019 y 2020. El mapa con relación a la aptitud agrícola entre el 2070 y 2100, que tiene que ver con el tipo de cultivos estables, como la papa, el maíz y otro tipo de cultivos importantes. La información viene de MINAM. Creo que la información está pues en este periodo del 2019-2020. Y en la hoja, por favor, de Google, tenemos la columna N y O, que corresponde también al riesgo de incendios forestales, ambos datos. ¿Algún tipo de comentario? Si no, entonces si no, continuamos. Adelante, Para Scott, que la no gente tenga tengo cena comentarios. a una hora decente. Mi España dice, mi buen español dice que no hay preguntas. Bueno, perfecto. N y O, por favor, columnas N y O. Si no hay más al respecto, voy a los otros datos. Tenemos aquí la predicción de suministro de agua para el 2050 de un 8.5 RCP y mapa de vulnerabilidad física. Lo que está en amarillo son regiones que serían más importantes para el suministro de agua para la mitad de este siglo. Entonces hay muchas cascadas y agua. Y a la derecha vemos el mapa que la información de orden nacional que nos muestra una vulnerabilidad física también.
La información es de Condesan y Minam. physical vulnerability map. And those will be in Y columns estos serían Q, and the las GUI columnas haven't P y put Q loading in yet. para que Like to puedan change ponderarlas loading, allí. if there are any Y specific si questions quieren cambiar about la ponderación o revisarla, just o si hay alguna pregunta también en este however, if momento. not, I will just ask you to finish changing your weights or Entonces two podríamos, datasets if you haven't done so. si no los han puesto las ponderaciones, por favor háganlo Datasets. para movernos a al siguiente Give me conjunto just de a few more datos. seconds to do that, and then I'll ask you to go back to the Unos segundos. So on the next few slides, we're going to be looking at Las siguientes son conjuntos de datos relacionados con la mitigación del cambio climático. datasets is a dataset on El conjunto de datos tiene que ver con so this is el almacenamiento de carbono. data provided by next Estos también son datos por Minam. you can see in the map those areas in yellow or the areas of highest Entonces vemos las áreas those areas en amarillo, son la biomasa de carbono this correlates very highly with en la superficie, y luego las zonas más oscuras son stock de carbono, almacenamiento de carbono, the map you see in the bottom right is más en profundidad. Y a la derecha en el mapa es la diferencia entre las reservas de carbono y el almacenamiento de carbono entre 2015 y 2050. Es una proyección. Entonces, son áreas entonces que anticipamos que va a haber un cierto nivel de deforestación. Esos datos vienen de Minam en ambos casos. Por lo menos de lo que sepamos. Y eso corresponde en la hoja de Google, de Excel, las columnas R y S. Por favor, los que no han poderado todavía en esas dos conjuntos de datos sobre almacenamiento de carbono, sobre la diferencia de almacenamiento de 2015 a 2050, por favor, háganlo ya. Entonces damos unos 5 o 10 segundos más y les pregunto volver a la presentación en Zoom. Finalicen su puntuación. Y entonces regresamos a la presentación Zoom, que también son conjuntos de datos que tienen que ver con la mitigación al cambio climático. Primero, el suelo de carbono. Esos son resultados por NASA a nivel de laboratorios, NASA. Y abajo a la derecha, eso tiene que ver con el secuestro de carbono en el suelo. También es un conjunto de datos a nivel global. Eso define cuánto carbono puede ser secuestrado en las áreas cultivadas. Eso tiene que ver entonces mucho con el manejo de los cultivos agrícolas. Entonces vemos como lo vemos proporcionado sobre el mapa en la zona norte de la región, y identifica cómo podemos secuestrar carbono orgánico gracias a técnicas y métodos de agricultura mejoradas. Entonces, eso corresponde en el documento Excel a las columnas T y U sobre el carbono en el suelo y la retención de carbono en el océano. Son las columnas T y U. Entonces, les doy un poco más de tiempo para poder actualizar los valores si lo quieren así. Y acuérdense, la valoración, la ponderación va de 0 a 5. 0
es que no dan ningún valor al conjunto de datos. 5 es que es lo más importante y 1 es que es igual de importante a los demás y luego todo el rango de opciones entre 0 y 5. Entonces, le invito a volver a la presentación en Zoom y ahí vamos al rubro de bienestar humano. Los dos conjuntos de datos vienen de datos nacionales sobre el potencial ecoturístico y la creación de bioempresas y también en bioempresas alimentarias para producir comida. Esos datos vienen de MINAM. Si tienen más preguntas o necesitan más detalles sobre esos conjuntos de datos, podemos llamar a un experto de MINAM que pueda elaborar y dar más detalles sobre esos conjuntos detalles. Pero si no hay preguntas o observaciones complementarios, entonces si vuelven a la hoja Excel, pueden hacer la ponderación para, sobre las columnas V y W. Y no duden en cambiar valores si lo han colocado muy anticipadamente y la quieren revisar. No hay ningún problema en hacerlo. 5 o 10 segundos más para la gente y les invitamos a volver a la presentación y vamos a abordar los conjuntos de datos que quedan, que se relacionan con el bienestar humano. Entonces, aquí tenemos 3 conjuntos de datos que tienen que ver con bienestar humano y primero sobre los bosques locales, luego los pueblos indígenas y luego reservas de tierra para pueblos indígenas en aislamiento o que tienen poco contacto o un contacto muy embrionario, muy inicial. Entonces lo vemos en los colores de los mapas y reconocemos algunas áreas legales de pueblos indígenas y sus territorios y hemos hecho un agregado de varios conjuntos de datos. El mapa a la derecha es una agrupación de datos sobre municipios indígenas y también territorios indígenas. Tenemos 3 conjuntos de datos aquí que se relacionan con pueblos indígenas y tierras indígenas. Y todos estos están en las columnas X, Y de yuca y Z en el documento Excel. Columnas X, Y y Z en el documento Excel. Entonces, si ya habían atribuido algunas ponderaciones, no duden en cambiarlos. Y los que no lo habían colocado, por favor, adelante. Sobre bosques locales, pueblos indígenas y las reservas de tierras para pueblos indígenas o grupos indígenas incontactados, no contactados. Si no hay preguntas sobre esto o observaciones, podemos abordar los 2 últimos conjuntos de datos relacionados con bienestar humano. El primero, arriba a la izquierda, es el ministro actual de agua. Si se acuerdan, es muy relacionado con los suministros futuros de agua, que tiene que ver con la zona montañosa de Ucayali, donde hay muchas precipitaciones. Y el mapa de abajo a la derecha es el índice de retención de agua. Según el WRI, Mariana conoce mucho sobre ese índice. Si tienen preguntas sobre ese índice, podemos llamarla a describir con más detalle sobre esa base de datos, pero es un índice de alta resolución sobre la retención de agua. Entonces, estas se encuentran en la hoja Excel en las columnas AA y AB. Entonces, si no han ponderado todavía para esas 2
conjuntos de datos, por favor, adelante. O también pueden cambiar un valor que hayan colocado minutos antes, lo pueden modificar para ajustar. Entonces, eso es el último conjunto de datos sobre lo cual les pedimos su valoración, su ponderación. Los quiero a todas y todos felicitar. Hemos llegado al final de ese ejercicio y para explicarles cómo vamos a hacer la zonificación para impulsar ciertas acciones y los podemos ver cómo eso se discierne y se desglosa. La primera diapositiva está mirando la restauración que tiene que ver con las áreas que están fuera de las áreas agrícolas, que no son pura vegetación silvestre y estamos excluyendo zonas urbanas. Entonces estamos tratando de captar donde hay un cierto grado de deterioro del territorio, pero no totalmente deteriorado como en una ciudad donde cualquier acción sería probablemente poco viable a nivel de restauración, pero que identifica con sus conjuntos de datos en cuanto a huella humana, a huella agrícola, donde es aún así posible de impulsar acciones y que tendría, y eso pues lo vemos en el mapa, que eso cubre 64% de la región de Ucayali. La próxima diapositiva. De pronto hay dificultad sobre las diapositivas de pronto. En la diapositiva que estamos mirando es el rubro de protección en la zona de Ucayali. Eso es fuera de las zonas agrícolas. Partimos de la hipótesis de que las áreas agrícolas ya han contribuido al deterioro. Entonces, probablemente la protección en ese caso no es una acción adecuada para esas zonas. Y eso cubre un poco menos del 90% de la región. Cubre casi 90% de la región. Próxima diapositivas, por favor. Podemos un poquito, discúlpame Scott, en la anterior diapositiva, ¿puedes regresar por favor? Solamente para decir que me causa inquietud hacia los extremos, a la frontera de la parte norte del departamento de Ucayali, zonas de deterioro. Cuando yo en mi mente, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha salido en la parte celeste de la parte del dinosaurio, de la parte de la boca, pero me causa extrañeza las zonas azules de deterioro, ¿no? Así sería, zonas de deterioro en la parte de fronteriza, ¿no? Como que no me parece, ¿no? No sé. No sé por qué han salido así, porque si es la zona fronteriza, o sea, es una zona despoblada, salvo que ahí estén dándose y nosotros no sepamos actividades ilegales o ilícitas. Nada más ese es mi comentario. Gracias. Yeah, that's a really valid. Eso es una observación muy válida. Lo atribuiría quizás de que uno de los capas de insumo tiene que ver con el conjunto de datos sobre población y en zonas rurales y de zonas de poca densidad poblacional. Muchas veces responde a conjuntos de datos viniendo del censo. Entonces, cuando una zona
cae en una zona muy particular. Sabemos que no hay población ahí, pero probablemente viene de inconsistencia como los datos globales de la población, como han sido mapeados. Yo sería mi hipótesis de qué es lo que está observándose aquí en el norte de la zona. Me parece tan perfecto que esa mancha de que sea un fenómeno natural, tengo la impresión de que viene del conjunto de datos sobre población y su huella humana. Y a nivel de degradación, no incluimos conjuntos de datos sobre degradación en esos conjuntos de datos de zonificación. Utilizamos nada más zonas agrícolas, zonas urbanas o zonas intactas. Y entonces esto a veces no permite identificar nivel de degradación, pero aún así contribuyen en primera instancia a las acciones de protección y de restauración. Pero como los data y sobre los datos, no hay ningún conjunto de datos perfectos y es fantástico saber que los expertos en el terreno pueden identificar ahí las fallas y las incoherencias en cuanto a la calidad de los conjuntos de datos. Y eso lo miro en un mapa y conozco mucho el territorio. Yo puedo decir, eso es incorrecto, eso no es la realidad en terreno. Bueno, ningún conjunto de datos es perfecto. I don't know if there are any other further questions. ¿Otras preguntas o comentarios? ¿O seguimos? Creo Continuemos, que Scott. eso fue Last slide. creo que eso fue nuestra última diapositiva, si no me equivoco. También las zonas de restauración que cubren un poco más del 60% de la región. Eso lo ven aquí en el mapa, como se ve, zona de restauración. Eso fue la última diapositiva. Muchas gracias por haberse quedado un poco más de tiempo hoy y muchas gracias por participar en el proceso de ponderación. Cada uno de esos conjuntos de datos, esas ponderaciones se promediarán en los próximos días, horas, para poder llegar a un promedio y poder vertirlo en la herramienta de optimización y crear una primera iteración del mapa de la zona. Eso fue una etapa fundamental como expertos y partes interesadas en co-crear ese mapa. Si tienen aún preguntas o comentarios, no duden en comunicarse conmigo directamente. En la última diapositiva verán mi email y podemos certamente seguir en contacto por el intermedio de Mariana, también puede ser. Entonces, dejo aquí mi presentación y muchas gracias por su participación activa hoy. Okay. Gracias, Scott. Muchas gracias, Scott. Tengo una mano levantada de Jorge. Adelante, Jorge. Otra vez. Menos mal. Ese último mapa de zonas de restauración, tenemos un mapa de Minam con información Minam sobre áreas degradadas y un mapa de CERFOR sobre áreas de restauración. Creo que ahí nos toca trabajo de análisis mucho más preciso a partir del conocimiento, evidencia de cada uno de nosotros. Tarea pendiente. Y solo quería consultar ese último mapa, ¿cuál es la referencia? Sorry, can you repeat that question? That was a truck that drove by. It was very noisy. ¿Puede repetir, Jorge, por favor?
Ya repetí, perdón. La fuente de ese último mapa. La fuente de ese dato sobre restauración. Utilizamos datos sobre zonas agrícolas, también la huella humana y también sobre zonas urbanas encontramos los techos y las bases de esos conjuntos de datos, y en casos de estamos en ese caso de restauración, excluimos las zonas urbanas porque pensamos que en las zonas urbanas no hay nada que restaurar, básicamente, y también áreas que no son muy alteradas por la huella humana, y también áreas que no son puramente silvestres y plenamente intactas. Asumimos que no hay que hacer restauración en esas áreas intactas. Entonces, eso cubre un poco más de 60% del territorio de la región. Utilizamos datos urbanos, huella humana y zonas agrícolas, y para identificar esas zonas en el mapa. Muchísimas gracias, Scott. Muchísimas gracias a Jorge, a Lisette, a Mariana y por supuesto a todos los participantes que ocuparon hoy su tiempo en este ejercicio de ponderación de datos. Como lo ha dicho Scott y vuelvo y lo repito, es muy importante para nosotros sus opiniones como expertos, sus consideraciones, recomendaciones, sugerencias que hemos tomado y las aplicaremos en el curso del desarrollo de este proyecto. Nos hemos pasado bastante de tiempo el día de hoy, pero bueno, creo que ha sido un ejercicio que ha valido la pena. No quiero irme sin antes darle la palabra brevemente a Mariana Blondet del PNUD de Perú para que nos dé unas palabras de cierre de esta primera sesión y luego vuelvo conmigo para que demos cerrado y les cuento qué va a pasar mañana. Muchas gracias, Diego, y bueno, y gracias a todas y todos por continuar en el ejercicio hasta poder culminarlo. En realidad es muy importante para nosotros poder recoger esta valoración, porque lo que busca el proyecto ELSA realmente es poder acercar la mejor información que se tenga disponible en el país, que por eso ustedes mismos la han identificado, ¿no? Y poder ponerla toda junta para las tomas de decisión, ¿no? Como reflexionábamos con Lisette, ¿no? Con base en la información que tenemos, es las decisiones que vamos a poder tomar, ¿no? Y en este caso hemos visto mapas que van bastante en la línea también de los ejes que se están trabajando, ¿no? En el Plan de Desarrollo Regional Concertado, mapas que de repente pueden servir para luego poder identificar algunos conflictos con de repente obras de infraestructura que puedan estar en zonas de inundación, o de repente áreas donde haya más oportunidades, ¿no? Ucayali, que es la región de oportunidades, poder identificar esas oportunidades para la, digamos, para el trabajo también con los pueblos indígenas y distintas capas de información que nos puedan ayudar de repente a tener esta mirada de repente de salud intercultural en algunos territorios, y junto con ustedes poder seguir buscando cuál es la mejor información que ya cuenta el gobierno regional de Ucayali para que todas las decisiones que ustedes toman también las puedan evaluar y las puedan utilizar también a través de la herramienta, y como señalaba también Jorge, ¿no? Seguir mejorándola y identificar que hay más oportunidades de mejorar la información, y para eso también agradecerle mucho al equipo de ELSA Global que nos van a permitir puntualmente seguir actualizando las capas de información que ya se encuentran en el instrumento, y bueno, a futuro hay que ver otras acciones, ¿no? que podamos hacer para poder utilizar toda la mejor información que tenemos para tomar las mejores decisiones para la región, ¿no? Eso sería todo, agradecerles mucho, y bueno, y mañana vamos a entender bien este proceso el costo-oportunidad, ¿no? De escoger un área o darle un peso a un área versus otra, a una capa de información, qué cosa pasa y qué implicancias tiene para los paisajes. Eso nos va a comentar un poquito más Diego, y ya mañana vamos a poder aterrizarlo en el ejercicio junto con el equipo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mariana por esta reflexión final del día de hoy.
No quiero irme entonces sin invitarlos para que nos reunamos mañana de nuevo, mañana jueves 24 de marzo, 3:30 de la tarde, en el mismo link de Zoom, donde vamos a llegar a la parte favorita mía de todos estos talleres, que es efectivamente la generación del mapa ELSA. Como ha indicado Mariana y como lo hemos visto alrededor de estas reuniones, aunque es el mapa final de este ejercicio de co-creación, es también el punto de partida donde a través de estos ejercicios de ponderación ustedes van a poder generar diferentes escenarios. Mañana vamos a verlo el tema de costos de oportunidad y de la priorización de estas áreas con el fin de que no sea el final de este proceso, sino precisamente el inicio del uso de estos mapas para la toma de decisiones de política pública regional y ejercicios de planificación de largo alcance en la región de Ucayali. No quiero quitarles más tiempo para el día de hoy, simplemente agradecerles su paciencia, su conocimiento y su experiencia en el desarrollo de este ejercicio. Sé que al principio puede costar un poco de trabajo, pero ahí ya vamos viendo cómo estamos avanzando y ya mañana ustedes van a empezar a ver gráficamente cómo todo este ejercicio se ve en un mapa. Entonces, con eso no quiero quitarles más. Muchísimas gracias a todos por su activa participación y nos vemos mañana a la misma hora. Que pasen un resto de tarde muy feliz. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todas y Gracias todos. a todos. Gracias. a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. See you Gracias. tomorrow. Nos vemos mañana. Ok, Hasta ok. luego. Hasta luego. Hasta luego.